Eguardión, buenos días a todos. Hoy estamos aquí para presentar los dos últimos fichajes que hemos traído a casa y son Álvaro Tejero y Roberto Olave. Álvaro Tejero, lateral derecho de 22 años, que viene de la estructura del Real Madrid y esta última temporada ha estado jugando en el Albacete en calidad de cedido. Nacido en Madrid el 20 de julio de 1996. Ha sido uno de los jugadores más destacados del conjunto manchego y esperemos que nos dé muchísimas alegrías este año, esta temporada, en este nuevo club para él, que esperemos que le haga sentir como en su propia casa. Roberto Olave también llega desde Madrid, pero esta vez del Atlético de Madrid, y es donostiarra, tiene 23 años, y en esta última campaña ha jugado cedido en el Extremadura, en segunda división. También ha tenido una gran actuación en este club y ha firmado con nosotros hasta el 2023. Ayer, de hecho, pudimos ver un poquito de su buen hacer en el amistoso que se estuvo jugando en Leioa. Bienvenido, Roberto. Ahora estás un poquito más cerca de casa y esperemos que también te sientas aquí como en Donosti. Bienvenido. Cedo la palabra a Frank, que dará más términos técnicos. Ben, mi esker eta eskerrik asko hemen egoteagatik. Pues bajo mi punto de vista, dos grandes noticias para la Sociedad Deportiva Eibar. Tanto la de Álvaro como la de Robert me parece que son dos muy buenas adquisiciones por parte del Eibar. Presente y futuro, dos chicos nacidos en el 96 con una duración de contrato amplia. Dos chicos bien analizados, obviamente Roberto mucho más que Álvaro desde sus inicios. Un chico, en el caso de Robert ya lo quisimos ya desde hace ya varias temporadas. No lo pudimos llevar a cabo, pero esta vez ha dado la situación. Yo creo que el chico también ha puesto mucho para que se dé. Agradecer también al Atlético de Madrid. El chico viene libre del Atlético de Madrid, derechos económicos compartidos. Y aunque ha sido largo y no ha sido fácil, pues hemos logrado, ¿no? Tener un chico vasco, un chico guipuzcoano, un chico que entendemos tiene recorrido, un chico que entendemos tiene un perfil para poder estar en el Eibar, pero firmamos para más temporadas, no solamente para una. Vamos a ver si en la trayectoria de su duración pues podemos lograr que sea un jugador importante, que yo estoy convencido de que sí. Un chico con mucha hambre y bueno, pues que estamos satisfechos de su incorporación, ¿no? Incorporamos un jugador vasco, que ya lo dijimos que no estaba siendo fácil y es un aspecto también que me gustaría destacar. Se le ha visto mucho, obviamente, y no hemos tenido ninguna duda en su fichaje, ¿no? En el caso de Álvaro, bueno, pues la verdad es que conseguir firmar a Álvaro, un lateral derecho del 96 que ha jugado 3.600 minutos en el Albacete, en un equipo que ha estado muy cerca del ascenso, que ha sido un lateral con muchas opciones de mercado y con muchas posibilidades de incluso poderse haber ido a otros lados, y ha elegido Eibar en esas conversaciones que tuvimos hace tiempo, tanto con él como con su familia, que creo que, y no me gustaría dejar de lado al Real Madrid, y en concreto a José Ángel Sánchez, que es la persona que ha empujado de una manera tremenda para que este chico esté con nosotros, y obviamente el chico y su familia, ¿no? Un chico que viene también libre, con derechos económicos compartidos. Yo creo que es una noticia, es una bomba para Eibar esto. Tanto la de Robert como la de Álvaro. Es una bomba, y sí me gustaría destacar pues lo que nos ha ayudado José Ángel, y que teniendo mejores ofertas incluso para el Real Madrid ha puesto mucho para que este chico esté aquí. Yo a partir de ahí, como dije la última vez, los protagonistas son ellos, y no tengo más que agradecer a ambos y a su entorno y a sus clubs de origen, y a partir de ahí pues ellos son los protagonistas.
Bueno, bienvenidos a los dos. Llegáis de equipos grandes de la liga, aunque de categorías inferiores. ¿Qué supone para vosotros, para ambos, llegar a la Sociedad Deportiva Eibar? Bueno, lo primero, antes de nada, dar las gracias a Maya, a Fran, a toda la gente que compone el Eibar, que nos han puesto las cosas fáciles y estamos encantados de estar aquí. Y bueno, sí que he estado mucho tiempo perteneciendo al Real Madrid, me ha dado mucho, tanto futbolísticamente como personalmente. Y bueno, yo creo que también es de agradecernos, como ha dicho Fran, nos han ayudado mucho para estar aquí. Nuestra primera opción era venir aquí, aparte tenía gente conocida que me habla muy bien de aquí de Eibar y nada, venir aquí con muchas ganas de trabajar, a disposición del entrenador para lo que me necesite y a trabajar siempre con humildad, que es lo que me ha llevado pues a estar aquí. Bueno, yo pues poco que añadir, ¿no?, a lo que ha dicho Álvaro. Antes de nada agradecer a Maya y a Fran el hecho de poder que hoy esté yo aquí y nada. Un reto muy chulo, tenía ganas de poder estar aquí y de empezar a trabajar cuanto antes para pues devolver un poco, ¿no?, la confianza que ellos me han transmitido pues en el campo. Supongo que en tu caso, Álvaro, sí has disputado algún minuto en primera, también algún partido de Copa, pero bueno, sois dos jugadores con mucha proyección, pero poca experiencia o ninguna en la máxima categoría. ¿Qué supone para vosotros llegar a esa primera división de la mano del Eibar? Bueno, como bien has dicho, pues en primera división pues bueno, he tenido pocos minutos. El año pasado pues sí que tuve la suerte de jugar bastantes minutos en Albacete. Creo que me ha servido para seguir creciendo, que era lo que yo buscaba en categoría superior y aquí pues lo mismo, a dar todo de mí, a seguir aprendiendo. Soy chico joven y nada, como te he dicho, a seguir aprendiendo y disfrutar de aquí del Eibar y a darlo todo. Un reto más, un escalón más, como bien ha dicho Álvaro, pues los dos disputamos el año pasado en bastantes partidos en segunda división y bueno, lo afronto como un reto, como un escalón más en mi carrera y con muchas ganas de poder afrontarlo. Y para los dos también, ¿qué supone trabajar a las órdenes de Mendilibar, un entrenador que, como sabéis, es muy, muy exigente, pero que también saca lo mejor de cada uno? Me gustan los retos, conozco bueno, de lo que he visto a Mendilibar, me han hablado muy bien de él, un entrenador muy exigente, muy cercano, que ayuda a los futbolistas y bueno, yo creo que me interesa para seguir aprendiendo y bueno, a trabajar y dispuesto a lo que me necesite. Roberto, para ti es muy especial volver a casa. Fran lo dijo el otro día, lo he vuelto a decir hoy. Eres un jugador de aquí y el club valora muchísimo que seas de aquí. Para ti es muy especial. Sí, es especial porque al final salí hace tiempo de Donosti y volver siempre ha sido un objetivo que tenía en la cabeza y muy contento por ello y nada, ahora a empezar a rodar y a demostrar. Como has visto siempre desde fuera, el Eibar, lo que ha hecho el equipo, lo que ha hecho el club durante los últimos años. Un mérito increíble, al que siempre he tenido un ojo ahí en el club y nada. Álvaro, después de estar para un jugador formado en la cantera del Real Madrid, salir a primera, en tu caso para ti, ¿qué es lo que supone? Bueno, creemos que la mejor opción es ir de la mano del Eibar, por eso estamos aquí. Y bueno, nada, ya lo he dicho anteriormente, veo con ganas de aprender, de seguir disfrutando y de coger, pues bueno, ahora intentar coger los máximos minutos posibles en primera división, que era mi objetivo y nada, a partir de ello, a partir de eso, seguir trabajando como he hecho siempre, que es donde me ha llevado a estar aquí. Bueno, primero, ¿qué os habéis encontrado cuando habéis llegado? Y tú, Robert, que ayer participaste en el primer partido de pretemporada, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo viste a Mendilibar en su exigencia en los partidos, ya en un entrenamiento mucho más serio? Bien,
se ha visto un grupo súper cercano, buenos compañeros y nada, ayer en el partido bien, empezando a rodar y bueno, ya preparando el partido de mañana. Bueno, euskeraz galdetu dio Frani, bueno, frantses suposatzen du. Eibarrentzat bi jokalari hauek ekartzea, ekarpen handi eman dezaketena eta etorkizuna handikoa direnak. Ba, ematen dio gaur eta bihar, ez bakarrikan gaur. Hemen ez da bakarrikan gaurko egunakin pentsatu behar, ez? Orduan zentzu horretan, guretzako eukitzea etorkizuna, eukitzea bi jokalari gazteak eta gosearekin, ematen digu, denbora luze baterako eukiko degula bi perfil honekoak, bi posizio desberdinak, gozea daukatenak, irudite zait adaptazioa nahiko ona eukiko dutela biak, eta zentzu horretan guretzako albiste oso ona da, gaina hitz egin dugu baita Amaiak ere esan du behin baina goiagotan gaztetu nahi degula taldea, eta hemen adibide hau ere hor dago, ez, bai Robert da bai Alvaroren kasuetan. Bueno, y mucho y bueno has tenido que ver en muchos de los fichajes que habéis realizado, porque hay 3 jugadores por lo menos con contratos para 5 años, ¿no? Cosa que no ocurría desde hacía tiempo. Sí, hombre, obviamente, pues un poco reiterar las palabras, ¿no? Aquí tenemos que trabajar en el hoy y en el mañana. Y hay muchos chicos que el rendimiento siempre es esperado que sea inmediato y no es fácil que sea inmediato. Hay muchos chicos que incluso algunos están y otros no, que han dado su mejor esencia más a medio plazo que a corto, ¿no? Entonces, obviamente, pues los contratos también a media duración, larga duración, como es el caso de algunos, pues siempre te da una estabilidad, no tener que estar todo el tiempo firmando jugadores, buscar el rendimiento a medio plazo y no solo a corto, bueno, procesos que se tienen que llevar en cada caso, y que la estabilidad del Eibar también pasa por no tener que ir al mercado todos los años y firmar 12 jugadores, que era como un poco al inicio estábamos, y que obviamente ahora hemos hecho un cambio radical en eso, y eso es un aspecto importante, y sobre todo tener una estabilidad, ¿no? en número y en activos de jugadores. Pues a ver, yo no soy médico, pero he estado reunido con él hace poco. Bueno, no es un tema demasiado serio, pero bueno, tiene un ligamento, un esguince, ligamento lateral interno que es leve, pero bueno, que le va a llevar un tiempo de recuperación, de parón, de no poder estar a disposición del míster, pero bueno, dentro de lo que es, el médico dice que no es un tema grave, pero tiene un esguince.